Para comenzar este capítulo, necesitamos retroceder unos días en el tiempo. Después de nuestro paso por Paraguay, cruzamos a tierras brasileñas para descubrir uno de los destinos más impresionantes por su belleza natural. Por fin estamos recorriendo Bonito. En el video pasado te mostramos el recorrido por la estancia Boca da Onça. Allí conocimos las primeras piscinas naturales de aguas cristalinas. Nadamos un poco y llegamos hasta la cascada más alta que hay en todo Mato Grosso do Sul. Pero Bonito tiene muchos más secretos por descubrir. Y aquí continúa nuestra aventura. Yo no sé si les habíamos comentado lo difícil que es estar en motorhome aquí en la ciudad de Bonito. Porque por un lado, en las estaciones de servicio no te permiten pernoctar. Y en esta aplicación que usamos los viajeros para orientarnos, que se llama iOverlander, ya hay muchos mensajes de que si vos te estacionás en la plaza principal, a veces llega la policía a pedirte que te vayas. La buena noticia para nosotros y el gran dato que te va a servir a vos si te venís para Bonito es que durante nuestra estadía por explorando la ciudad y los alrededores vamos a estar en un departamento, sintiéndonos como en casa. Ese es el lugar. Te está por pasar. Chan, chan. Ok, la Ducato va a quedar en la calle porque no entra en lo que es el estacionamiento. Viene, con gusto. Viene. Vete. Apertar aquí, ábrela. Ah, perfecto. Okay? Dessa altura, dessa mesma altura de lá, tem a apertar para abrir aqui. Pode subir. Ok? Obrigado, Dede. $34. Acá, 33. Y mira esta, ¿Tocás? No, toca abajo, el botón. Ah. Ahí está. No. No, pero para. No, la luz pensé que era. ¿Tenés que tocar como de memoria? ¿La memoria de los números? Sí. Bueno, a ver. 2. No, cancelá. Ahí está. ¿Y? Ahí está. Ahí va. Cerradura electrónica, la verdad que casi que no entramos. Ahí está, ahí cerró. Mira, cocina. Ay, qué lindo. Vamos a prender las luces. ¿Qué tal? Ay, qué bueno. No hay mucha luz ahora, son las 5:40 de la tarde. Seguramente cuando tengamos mejor luz y abramos las ventanas se lo vamos a estar mostrando mucho mejor. Pero bueno, este va a ser entonces el lugar donde vamos a poder trabajar y descansar en Bonito. ¿Qué les parece? Está muy bom. ¿Listo? Vamos. Arrancamos la mañana desde el AP Apartamentos en Bonito Central y vamos a estar arrancando la segunda aventura en nuestra jornada y visita y paso por Bonito. ¿Llave de la Ducato? No pasó nada. No, tenés mucha fuerza nada más. Nos espera hoy la segunda jornada de trilas, de senderos y cascadas. Ya estuvimos recorriendo y conociendo lo que es el complejo Boca da Onça, donde caminamos alrededor de unos 4,5 kilómetros en un sendero bastante contemplativo y para sacar algunas fotos en las piscinas naturales y aguas cristalinas que caracteriza a esta zona de Bonito. En el día de hoy, con unos aproximados 16 grados, estamos citados para llegar a una hacienda a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Bonito y la hora de llegada tiene que ser a las 9:30 porque a partir de ahí
empieza la experiencia de hoy. Recordemos que para entrar a los puntos turísticos más conocidos y todos los que se ven en internet de bonito, hay que entrar a propiedades privadas, que son haciendas, estancias, que además de tener como actividad la explotación del ganado y el cultivo de especies que no son autóctonas de la zona, también vienen a ser los dueños de los puntos turísticos que se ven en internet, ¿no? O sea, no hay otra forma de llegar a los destinos que encuentres en bonito si no es pagando una entrada e ingresando a una propiedad privada. Hemos llegado a la Fazenda Seita Corá. Y en el día de hoy no nos han dejado hacer la experiencia con Ettore, así que bueno, va a quedarse en su casa mientras nosotros salimos a hacer el recorrido. Dejamos aire, comida, agua, ventana abierta. Y en la sombra. Y en la sombra, que nos dijeron que en media hora ya se tapa el culito por todo el día. Y bueno, vamos a buscar a nuestro guía, a registrarnos y a tener seguramente la primera charla que te dan para que entiendas de qué va la cuestión. Creo que hay que ponerse cosa de agua. Hola. Aí o guia que vai acompanhar vai ser o Rosivan. Ah, ok. Tranca? ¿Cómo va? Obrigada. Hola. Tudo bem? Hola, Iván. Bem? Como é seu nome? Guillermo. Guillermo. Guilhermo. E? Yara. Yara. Ok. Nós temos que preencher uma ficha de seguro, Ok. Ok. Segundo paso, ya nos presentaron la aventura del día de la fecha, nos estuvieron contando de qué va a tratar, el recorrido que vamos a tener, presentamos, firmamos el seguro con el guía y ahora el café da mañana, ¿no? ¿Lo dije Sí. bien? Café de cortesía. Bueno. Shot de café. Não, não, tô vendo. Aqui é a pergunta. O cara passou por nós embaladão, isso. Já pegou no radar. Pegou, né? Bem faceiro. Todos listos adentro de la van. Uno. Buenas. Buen día. Buenas. Buen día. Está bom, está bom. Bom. Che, buen espacio tiene esto. Buen espacio y claro, Y puedo ver para podemos ver para afuera. Recorrido cortito en la van y aquí es donde vamos a comenzar nuestra caminata. En este caso la de hoy va a ser esta primer trila corta, son unos 2,5 kilómetros aproximadamente, ida 2,5 kilómetros de vuelta. Mueve esto, ¿eh? Un detalle interesante es que los árboles de esta zona, que es una transición entre la mata atlántica y la serranía de Bodoquera, tienen como la cáscara muy gruesa, y eso se debe a que en esta época, que es la estación seca, los árboles pierden aproximadamente entre un 80 y un 70% de lo que son las hojas, del follaje. Por un lado es para que el sol entre un poco más y para el otro se proteja el suelo y protejan las raíces. ¿Sí? Es como que mantienen la humedad a pesar de la sequía que hay en este momento. Al haber tantas hojas secas en el suelo, eso lo que puede producir es que los incendios se propaguen mucho más rápido. De hecho, hace unas semanas, lamentablemente, en la región del Pantanal, un poco más al norte de donde estamos ahora, hubo un incendio muy fuerte y tiene que ver también con eso, con la estación seca. Entonces, las cáscaras gruesas que tienen algunos de los árboles, lo que hacen es, vienen a proteger al árbol, ¿no? O sea, se quema la cáscara, pero ante el fuego resiste mucho más. Eu não tenho mal olhado. Eu sou feio, então não pega mal olhado, né? Gente feio não pega mal olhado, viu? Vamos a mojar los pies al menos. Sí, ¿no? Parece que estamos como un poquito tímidos de meterse al agua, pero porque fue una mañana fría y el agua, yo no sé cómo puede estar tan helada. La onda de esta parada
es meterse abajo del chorro, como el Juveiro. Mamado. Metete. Vai lá perto pra me dar um vídeo. No sé, está muy fría. Dale, metete. Tem que vir pra cá. Porque lá pra baixo tá tirando a área. Toma cuidado só. Creo que está muy fría. Sí, ya sé. Está totalmente demente. Yo ni loco hago eso. No. Están locos. Ó, vai lá os três, eu vou fazer uma câmera lenta de vocês lá. Listo, ya tengo el bautismo del día, está fría, pero como que te levanta la energía, no sé cómo explicarlo, no llego a sentir el frío del dolor, las cuchilladas, porque viene con tanta fuerza que nada, está bueno, buen sacudón para sacarme el sueño y empezar a meterme al agua. Próxima parada, esta es para nada. Acá no tengo más de excusas. Tengo mi superpoder. Ah, é small one? É isso. Você conhecida como a Formosa do Porém. É um lugar para Tenés cola, Tenés cola, Bueno, yo voy a salir, no aguanto más. Pero no puedes venir a Bonito sin meterte en el agua de Bonito. Miren, acá podemos ver, ojalá me escuchen, la formación que va haciendo cuando el agua cae por estos lados. Como tiene calcita y magnesio, se va acumulando y por eso se dice que las cascadas en Bonito crecen. No, hay que tirarse de acá, yo tengo frío ya. Yo estoy con buzo, o sea, tengo frío. Gente, ó, esse é um dos pontos que a gente para, depois a gente vai lá pra tirolesa, tá? A gente faz aqui, quem Este quiser pone pular, los desafíos re altos, este chabón está medio chiflado. Este guía le pone toda la onda, la verdad que a diferencia de la excursión que hicimos ayer, acá es como que el grupo estaba como más distendido, el guía generó como un clima más ahí, más amistoso de camaradería. Al principio entendíamos mucho más lo que hablaban porque estaba como toda la cuestión todo más formal. Ahora ya ríen y hacen chistes y nosotros nos perdemos casi todo, pero igual la estamos pasando espectacular. Esses vacilos mais antigos, ele era usado até como repelente. Mas eu nunca, ele estoura assim o coxinho dele. Claro, la primera no se disfruta. Pronto? Vai!
Ya voy sintiendo un poco el frío de meterse en todos los lugares, pero ¿cómo le vas a decir que no? Oh. Llegamos a la última cascada, Cachoeira do Ricardo, porque aquí es donde el antiguo dueño de toda la hacienda amaba venir. Venía, se pegaba su baño y después se volvía a la casa. Mira vos. Nos acaba de contar el guía que acá en esta tarima, a veces cuando hace más calor se suele ver una sucurí, que es una serpiente, que en este caso la anécdota es de 4,5 metros, que suele tomar sol en este mismo lugar donde estamos parados. Por suerte hace un toque más de frío. Me gustaría verla, pero bueno, no se puede. No está por acá hoy. Volvimos a la camioneta, terminamos lo que es la parte del sendero, de la caminata, pero esto todavía no termina, porque hay un par de actividades más para hacer. Tiemblan las piernas. ¿Estás cansado hoy, no? No, del frío. Esta última caminata o trilla nos va a llevar a la naciente del laguito este que pasamos recién. Creo, por lo que yo voy entendiendo, vamos a tener la opción de volver en barco. Sí, en bote O flotando, para poder ver los peces. El desafío es que uno que ya se ha metido bastante al agua, yo ya tengo frío. Sí, yo ya tengo frío. Pero no podemos no meternos. Yo me voy a meter. Todos Yo voy estamos a con optar esa. por meterme, me voy a callar la boca, no voy a decir nada y me voy a meter. Después vendrá el almuerzo, reponemos energía. Sí, después corro a la Ducato, que ya la vimos que está cerca, a abrigarme. Pero sí hay que aprovechar la oportunidad. Sí. El color, ¿no? Lá embaixo. Aquí en la naciente comienza una caverna que no se ha llegado hasta el fondo, vamos a decir, sino que los buzos han llegado hasta 155 metros abajo. Queda solo una actividad y es bastante divertida. Que ir nadando todo por acá, hay que usar sí o sí chaleco, viendo peces, disfrutando. El agua acá no está tan fría, así que linda actividad para terminar. No está tan frío acá. No, ya probé. La verdad que estuvo buenísimo la parte de la naciente. Ya vimos que el agua está un poquito más templada, así que no duele, esta no duele. ¿Esto cómo se pone?
Ok, llegó el momento. Lo único, hay que tener chalequito. No sé, me lo explicaron y no entendí yo. Está prohibido sumergirse para no perturbar el suelo del río y que quede así bien cristalino y transparente. Qué buena excusa. Tampoco se puede chapotear ni nada para no disturbir. Claro, no hay que patalear, solamente hacer esto para que el suelo quede impecable. Ahí va, como el muchacho. Muy bueno, acá va terminando hasta ahora las experiencias acuáticas. ¿Te gustó? Estuvo muy bueno. Muy bueno. Qué frío. Está, con lo justo llegamos. Muy bueno. Perfeito. Sí, hermoso. Sí, ¿quién está acá? Ay, no puedo dejar de temblar. Hay varias actividades que todavía se pueden hacer. Yo después de la panzada que me acabo de pegar, me tiraría acá al pasto a tomar un poco de sol. Todavía tengo frío, pero quiero aprovechar porque dentro del día, y es como, ya yo lo veo como un extra porque no estaba anunciado, nos lo enteramos hoy cuando nuestro guía nos hizo la introducción de lo que podía ser el día aquí en la hacienda. Podemos tanto ir en kayak. Yo opto kayak y vos caballito. Y yo voy a andar a caballo. Dá mais trabalho que as pessoas que sabem. Ah, é? Tá, aí que... Veio um menininho aqui, semana retrasada. O cara tá dentro da água e jogar ração. Entra aí. Tem escada aqui, ó. Você quer pra andar de coisa tudo? Ô Renato, vai lá, entra aí. Eu vou encher a boca. Puede ser esto de Sam y yo le enseñé a mi llave. Passar uns 15 dias sem tomar banho. Guarda, no. Ei, Lo distraído. não entra, fica aqui. Só com as pernas, pô. Estoy distraído. Estoy distraído.